Muy buenos días, iglesia. Tengo que reconocer y aceptar que esta es una iglesia muy especial. He estado en muchas iglesias, 28 años, vamos a cumplir 29 ya pronto, en agosto. Y los que tenemos años en la iglesia saben que hay muchas iglesias donde hay mucha gente, hay entradas, salidas, y aún si hay un especial, los está predicando, gente entra, sale, hay movimiento. Pero acá yo cerré mis ojos y casi que estaba en la presencia de Dios, silencio, escuchando, atentos. Y miren que hay niños, hay jóvenes, habemos de todo, pero hay paz, hay quietud. Aquí está la presencia de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Bueno, miren, como ya dijo la hermana Dorca, hay hermanos que están en retiro campestre familiar de 3ABN, están allá glorificando a Dios, creciendo, fortaleciendo su fe y como nosotros preparándose para el reino de Dios. Amén, ¿verdad? Por ellos. Muy bien. También hay un gran número de adolescentes, jóvenes y miembros de iglesia que salieron al aire libre, a la naturaleza. Son 3 o 4 eventos que tienen en el año, que es saludable, es bueno. Y acabando acá, mi esposa y yo nos vamos a ir para allá porque tengo una asignación. Me dieron la asignación de senda sagrada. Y voy a marcarle 5 eventos en la naturaleza en donde los eventos están envueltos en fe, en donde Dios se manifiesta y trabaja de manera espectacular. Ya tengo lista mi bocina, mi Bluetooth, porque en el trayecto de lugar a lugar, de estación a estación, vamos a ir cantando alabanzas al Señor. Por ejemplo, les adelanto, vamos a ir cantando, estamos en una, vamos a la otra, y en la otra va a ser las murallas de Jericó. Pero en lugar de Jericó vamos a ver qué encontramos. Le vamos a dar 7 vueltas y 7 vueltas cantando. Hay muchos amigos y visitas. Y ahí les voy a explicar ese acto de fe. Cada paso, el peligro de que cayera algo de arriba. Cada paso de fe y cantando. Y al final voy a terminar, me voy a meter al agua porque creo que hay agua. Y vamos a ejemplificar el bautismo de Jesús. Y voy a pedir a un voluntario de las visitas. Esto es el bautismo, es una tumba. Entonces queremos que sea espiritual, pero todo envuelto de fe. Así que saliendo de aquí, vamos, comemos, nos cambiamos y seguimos para alcanzarlos allá. Y de ahí vamos a Chattanooga, Venezuela, que tengo otro asunto que atender por allá. Pero estamos ocupados y qué bueno, bendito sea el nombre de Dios. Todo lo que ocurre en la iglesia, hermanos, tiene que ver con fe. Por fe creemos que Dios hizo los cielos y la tierra. Todo tiene que ver con fe. En nuestra vida no tiene que estar ausente la fe. Es todo el tiempo. Por eso, el tema de esta mañana, si ven en su boletín, su folleto, ¿qué dice el título del tema de esta mañana? ¿Cómo dice? Ustedes dirán, pastor, pero pues, ¿qué pregunta? Hace años que estamos en la iglesia, que aceptamos a Cristo, que estamos en sus caminos, estamos esperando el regreso. ¿Cómo que pregunta tiene fe? ¿Se acuerdan cuando Jesús iba entre la multitud? Una mano se hizo paso entre la multitud, tocó el manto de Jesús, Jesús sanó y Jesús hizo un alto y dijo, alguien me ha tocado. ¿Y qué hicieron los discípulos? Especialmente Pedrito. Ay, Señor, te oprimen, te aprietan y tú preguntas, ¿quién me tocó? Y el Señor hizo el alto, hizo la aclaración, porque quería que esa mujer, no quería que esa mujer se fuera con un mal concepto de que, porque ella decía, si tan solo toco el borde de su manto, quedaré sana. Y ustedes saben que hay iglesias que hablan de objetos santificados y que sanan y que los tocas, etc. Entonces Jesús dijo, no quiero que haya dudas, y dijo, alguien me tocó. Y le aclaró y le dijo, no fue el manto, porque Jesús a los discípulos les dijo, de mí ha salido gracia y amor. Así que no es ninguna locura que llamemos al título de esta mañana, tengo fe. Y yo les pregunto, no me contesten, ¿tienes fe? ¿Vives en fe? Quiero pensar que sí, pero tú y Dios saben qué clase de fe y si están envueltos en esa fe.
Así que vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a pedirle a Yamián que me ponga el canto este. Vamos a cantarlo, quizás no lo saben, yo sí me lo sé, pero vamos a cantarlo. Y miren, está basado en un versículo. Y les voy a preguntar algo sobre el canto, para ver qué pensamiento les genera este canto. Un poquito más de volumen, Yamián, por favor. Titula Si crees en Dios. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, Tú y yo. tú lo moverás. Si crees en Dios, ¿Qué pasa si creemos en Dios? no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines Aunque entre camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, el Señor te dice, tú lo moverás. lo moverás. Es pues la fe, la certeza, lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Pero sin fe, Pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. no me contestes. Te pregunto, ¿tienes fe? ¿Vives en fe? ¿Vives en la realidad, en la presencia de un Dios que está contigo todos los días? Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Esto es fe. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. No importa lo que pase, lo que vivas, Aunque camines entre espinas, Él está contigo. como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, ¿Qué va a pasar, iglesia? tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza, lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Hay un Dios, te vaya bien, te vaya mal, que ha prometido estar contigo cuántos días y qué tiempos. Óiganlo para que no se les olvide. El versículo dice así: todos los días
días hasta el fin. Eso es lo que dice el texto. Está contigo. Él no pone pausas ni paréntesis. Todos los días. Los que ponemos pausas y paréntesis somos nosotros. De allí la incertidumbre, la ansiedad, las preocupaciones con las que el enemigo logra hacernos daño. Pregunta, no me contestes. ¿Tienes fe? ¿Vives en fe? Acá tengo 3 platanitos, miren. Aquí para que lo vean. Pero aquí tengo un plátano. Pregunta, para probar si ustedes creen en mí, porque fe es creer, ¿verdad que sí? A ver, doctor, dele una miradita a este plátano. ¿Todo está bien con el plátano? ¿Hay algo anormal, algo extraño con ese plátano? Está chiquito, le falta un poco que madure poco, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuántos creen que yo le puedo hacer 3 cortes y de 3 cortes tener 4 pedazos? ¿Se puede? Con 3 cortes voy a tener 4 pedazos y con el último corte voy a hacer 2 pedazos. ¿Creen eso? Eso es la lógica. Esa es lógica pura. ¿Cuántos cortes dije? 1, 2. Y en el tercero, ¿cuántos voy a tener? Ahí están, 4. Pero vamos a dejar el instrumento por acá. Una vez más, chéquenlo, doctor, y escoja uno. Y vea si hay algo raro en ese plátano. Ahí está chiquito, está poco verde. ¿Qué hay? Normal. ¿Alguien más quiere tocarlo y verlo? Vamos con los líderes, porque los líderes son respetables. A ver, Frank, chéquelo por favor. Perdón que me salga de la cámara un momentito. Chéquelo y dígame si todo está bien o hay algo raro en ese plátano. ¿Todo está bien? ¿Normal? Ok. Ahora, miren. Derecho, izquierdo. Vamos a escoger uno. Levante la mano los que quieran que escogemos el derecho. Derecho, vamos a escoger uno de los dos. Derecho hay 3, 4 manos. Izquierdo. Bueno, hay más manos con el derecho. Venga, doctor, por favor. Póngase de perfil, ahí está bien. No hay nada raro. Pregunta, ¿cuántos creen que sin cuchillo yo puedo hacerle los mismos 3 cortes al plátano y tener 4 secciones? Sin cuchillo. ¿Cuántos creen que puedo hacerlo? Sin usar la mano. Nomás voy a hacer como la mímica así en el aire. 1, 2, 3 y voy a tener 4, sin cuchillos. Así nada más en el aire. ¿Cuántos me creen? Hermano, soy su pastor. Los pastores no mentimos. ¿Cuántos me creen? Muy bien, ahí va. Póngalo así en su okay. Cuenten. 1, 2 y el 3. Y en el tercero tenemos ¿cuántos? Ábralo por favor, doctor. Ábralo. Sí, quítele la casca. Con mucho cuidado porque se va a sorprender. Póngase de frente para que lo vean. Exacto. Con mucho cuidado. Ábralo que la gente lo vea. Hay cortes, doctor. Usted es doctor. Usted trabaja con cuerpos y demás cosas. Enséñelo. ¿Hay cortes? ¿Cuántos? ¿Y cuántos pedazos? Mire. Aquí está uno. Voy a ponerlo por acá. Miren.
¿Se alcanza a ver el corte ahí? Ahí donde está un humedito. Ahí está, mire. 2, 3 y 4. Gracias. ¿Creen que puedo repetirlo con este? Para los incrédulos, pues estamos hablando de este. Venga y revise el plátano. ¿Quién quiere revisarlo? Venga, hermana Claudia. La más incrédula en el pastor viene para esta dinámica. Sí. Pues póngase aquí de frente. A ver, dijimos, véanlo. ¿Hay algo raro? Pues es parte porque está en proceso, está cambiando de color, está madurando. Que mientras más viejo se hace el plátano, va cambiando de colorcito. Ok, póngamelo. Cuenten, 1, 2, y en el tercero agarramos 4. Ok, le voy a ayudar. Ábranlo, con cuidado, viendo para allá. ¿Están los cortes o no están? ¿Me cree? ¿Le cree a su pastor? ¿Tiene fe en su pastor? Que la está guiando bien y que guía al pueblo bien en el nombre de Dios. Ella tiene fe. Y el pastor quiere que todos tengan fe en su palabra, porque la palabra del pastor no es palabra de él, es palabra de Dios. Lo que viene de Dios hay que creerlo y hay que aceptarlo. Y cuando viene, por duro, por complicado, por inquieto que sea, hay que aceptarlo porque viene ¿de quién? De Dios. ¿Usted sigue sin creer, hermana? ¿Pero por qué dice que no? Allá vamos. Allá vamos. Allá vamos, porque hasta ella sigue sin creer, miren. Ahora les voy a decir, todo está aquí en la mente. En eso sí cree la que dice que estaban cortados. No, digo que todo está en la mente, dice sí. Allá voy. Todo está aquí en la cabeza. Todo está aquí en la mente. De hecho, la palabra de Dios habla de un incidente donde un padre que tenía un hijo chiquitito y al tiempo que se encuentra con Jesús, el niño ya es un joven. Y la palabra de Dios dice que lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudieron sacarle al espíritu maligno, que el texto dice claramente, muchas veces lo metía al agua, muchas veces lo metía al fuego y quería matarlo. En el cuerpo del muchachito, que ahora era joven, había cicatrices, porque imagínense muchas veces entrar al fuego para quererlo matar, meterlo al agua para ahogarlo, porque eso es lo que hace el enemigo. Dice, traje a ti, a tus discípulos, mi hijo, que es atormentado, mira cómo está dañado, golpeado, me lo quieren matar, me lo quieren hacer pedazos, he sufrido tantos años, tanta vida. ¿Y qué dice el Padre a Jesús? Lo traje y tus discípulos no pudieron. Entonces Jesús dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Si tuvieres fe como el granito de una mostaza, harías cosas extraordinarias. Pero ¿por qué no ocurren esas cosas extraordinarias en mi vida, en mi familia, en tu casa, en tu iglesia? ¿Por qué no ocurren esas cosas? Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta y está en uno y está en la iglesia, hermanos, el Espíritu no nos tiene detenidos. El Espíritu nos inquieta, nos mueve. Estamos en constante movimiento cumpliendo los deseos de Dios.
Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Y entonces les dio la solución: por vuestra falta de fe. Si tuvieras fe chiquitita, imagínense, ¿qué pasaría si la juntamos la de todos y se multiplica? Entonces Jesús dijo, que tiene que ver con fe: este problema, este espíritu no sale sino con ayuno y oración. El ayuno, ¿con quién nos conecta? Con el Ser Supremo. La oración, ¿con quién nos conecta? Con el Ser Supremo. Hemos vivido y estado en la iglesia pensando que tenemos fe y vivimos en fe, y seguimos sin que ocurra nada en nuestra iglesia y en las que están alrededor y en muchas del mundo. Pensamos que estamos envueltos y que vivimos en esa fe. Por eso la Biblia presenta un sinfín de casos donde la fe no fue manifestada por gente que decía tener fe, por gente que decía vivir en fe. Yo les dije que el asunto del plátano está acá en la mente. Y sí, acá se originó eso. Y es aquí donde se origina esa conexión y esa relación con Dios, para que la fe vaya a niveles más extraordinarios. Yo sé que ustedes no lo alcanzan a ver, pero traje así son sujetadores de tela de un alfiler. ¿Lo ven? Okay. Dije un alfiler acá. Un plátano con características especiales, no completamente verde, que tenga partes oscuras. Y en esa parte oscura introduje el alfiler con mucho cuidado, y con mucho cuidado hice los cortes para que a la vista humana, por eso les dijimos: véalo, tóquelo, pálpelo, para que a la vista humana no se percibiera el corte y fuera más creíble la enseñanza, la ilustración que quería darles. Y no era percibida. Y así fue como se hizo la ilustración de esta mañana. Pero a lo que voy es lo mismo. Aquí se origina tu experiencia espiritual, que te lleva a dimensiones mayores, más profundas, más significativas. Y por eso pregunto: ¿tienes fe? Estamos en la iglesia, estamos por años. La palabra de Dios en Hebreos 11, versión Dios habla hoy, dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Si tú estás convencido de que Dios es real y está contigo, entonces tu manera de pensar y actuar y vivir debería ser mucho más significativa. O me equivoco, estoy diciendo una mentira. Deberíamos estar más involucrados, más envueltos, porque cuando el Espíritu Santo está con uno y vivimos en esa verdad, hermanos, el Espíritu nos mueve, nos inquieta. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Y por qué la Biblia nos habla de esto? Porque Hebreos 11:6 continúa diciendo: la fe, dice, sí, pero 11:6, ahí está: sin fe es imposible. Hermanos, lo que deseamos nosotros es ser felices, es agradar a Dios. Y la única manera de agradar a Dios, no lo digo yo, lo dice el texto. ¿Cómo se agrada a Dios? Teniendo fe. Sin fe es imposible que tú quieras agradarlo. A Dios se le agrada cuando te tiene fe. Y la fe es puesta a prueba, y te vaya bien o te vaya mal, haya tragedias, te señalen, te cuestionen, te critiquen, no importa lo que ocurra en tu vida. Como decía el canto: aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Porque la presencia de Dios está contigo, no hay pausas. Esa es la única manera de agradar a Dios, queridos hermanos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es galardonador y recompensa a los que le buscan. Moisés, fiel cristiano, fiel adventista. Vamos a buscar o ver lo que dice el texto, Números 20, versículo 12. Hombre de Dios, hombre de fe.
¿Verdadero o falso? Hombre de fe. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, los líderes, los sacerdotes, los comandantes, los guías espirituales. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creíste en mí. Ay, hermanos, tremendo. Hombres de fe, hombres que vieron evidencias de Dios, a quienes Dios escogió y amó. Dice, Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. A Dios lo glorificamos no solamente obedeciéndolo, también en qué piensa la gente, cómo nos ve, cómo nuestra vida, nuestro testimonio delante de los hijos de Israel. Por tanto, ¿cuál fue la consecuencia de la falta de fe? Dice el texto: no meterás esta congregación a la tierra que les he dado. Y no solamente no los meterás, no estarás, no te introducirás con ellos. Hermanos, hombres de fe que la perdieron, que dudaron, que dejaron de creer. Por eso la pregunta del culto esta mañana es: ¿tienes fe? Israel, hermanos, como pueblo le faltó la fe. 40 años desde que salieron de Egipto a la tierra prometida, 40 años viviendo, óiganlo bien, entre bendiciones. Bendito seas, oh Señor del cielo, bendito seas porque te pronuncias, bendito y alabado seas porque te manifiestas. 40 años viviendo entre bendiciones. Ojalá si fueron los 40 años viviendo entre bendición y maldiciones y desconfianza. Porque de todos los que salieron, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Entraron todos los que salieron? ¿Cuántos? Josué y Caleb y las descendencias que hubo durante el peregrinaje. Y todos decían a vivir en fe. Y todos vieron cosas espectaculares. El pueblo de Israel, hermano, viviendo entre fe, entre bendiciones y maldiciones, entre la confianza y la desconfianza. ¿Cómo será que vive el pueblo de Dios hoy? No me contesten. Pero mis hermanos, Jesús contó una parábola y quiero que busquemos, por favor. Vamos a buscar Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Lucas capítulo 18, versos 1 al 8. Jesús contó una parábola y miren el propósito de la parábola. También le refirió, ¿quién? Jesús. Una historia, una parábola. La parábola tenía el propósito de enfatizar, de enseñar y asegurarse que eso estuviera claro en la mente de los discípulos. Y si está esa lectura y la Biblia a nuestros días y la tenemos al alcance, es porque Dios sigue esperando lo mismo y sigue inquietándonos a lo mismo. El propósito de esa parábola era sobre la necesidad de la iglesia de Uruguay, de los amigos, vecinos, conocidos, de los que están viendo esta predicación. La necesidad de ¿qué, iglesia? Orar. ¿cuándo? Cuando hay problemas nada más. Cuando las cosas me están saliendo mal. La necesidad, ese tenía el propósito de orar siempre. Y, hermanos, en términos médicos, una persona que no se desmaya, ¿por qué no se desmaya una persona, doctor? ¿Por qué una? Sí, ¿quiénes son los que se desmayan? Problemas de salud, ¿verdad? Baja presión, mala alimentación. Hay un sinfín de factores que se pueden explicar, pero se pueden evitar los desmayos. Por ejemplo, miren, tengo 50 años cumplidos. A estos 50 años no he tenido ni un mareo, ni me he desmayado nunca. ¿Por qué no se desmayaría una persona? Porque tiene buena salud. Entonces el texto dice, la necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre. Y
No desmayar, es decir, no tener debilidades, no ser frágiles, no descuidarnos, porque el desmayo viene cuando hay la ausencia de algo en tu cuerpo. Entonces Dios dice, esta parábola tiene este propósito: oren siempre, y si oran siempre, no van a desmayar, no importa lo que pase, lo que ocurra en sus vidas. ¿Por qué le dijo Dios a Josué cuando agarró el compromiso de sacar al pueblo de la tierra prometida? Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas no tengas debilidades. Atiende, fortalécete, en mí está tu fortaleza. Vamos a ver el siguiente texto. Y no desmayar, o más bien, quizás brinquemos otro texto, Yamián. Leímos el 1, ¿verdad? El 8, sí, el 1. Vamos a leer el 7 y el 8. Entonces, en esa historia, una mujer, que cuando cuenta la historia, una mujer que insiste, y el hombre al final le concede y dice, no sea que me saque de quicio y haga algo malo, le voy a conceder. Y le trató con justicia. Y el texto dice, ¿acaso Dios no hará justicia con quién? La justicia de Dios es ¿para quién? ¿Quiénes son los escogidos? Siguiente texto. Ahí está bien, claman a Él día y noche. Están en una relación de fe, en la conciencia y seguridad de que Dios está con ellos. Habrá lágrimas, sí. Habrá situaciones complicadas, sí. Pero Él está contigo. ¿Se tardará en responderles? Siguiente versículo dice, os aseguro que no. Os digo que pronto. Hermanos, esto debe sacar de lo más profundo de nuestra alma un amén. Os aseguro que pronto, iglesia, les haré justicia. Pero entonces el texto, ojalá y ahí terminara. El texto dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la iglesia de Uruguay? ¿Hallará gente que cree en Él? No importan las tragedias, las adversidades que lo han dejado solo, que le han dado la espalda, que los que deberían apoyarlo no están con Él. ¿Hallará gente que tenga fe y no desmaye, y no renuncie, y no claudique, y no le dé la espalda, y alabe y se mantenga en comunicación con Él? Por eso preguntamos, ¿estás en fe? ¿Vives en fe? Moisés dudó, Aarón dudó, no creyeron, y hubo una consecuencia: no entraron a la tierra prometida. Así que, queridos hermanos, esto no es nuevo. La palabra de Dios dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y se aplica a todos los principios y verdades, o falta de fe, hermano, no es problema que tengas falta de fe. Eso es normal, porque estamos en una tierra en donde es cuestionado y probado nuestro cristianismo. Pero el Señor claramente dice, si alguno de ustedes entiende, ha comprendido y está en la conciencia de que no está a la altura de la fe que yo deseo, ¿qué dice? Nos señala y nos dice, siervo malo, ¿por qué no crees? ¿Por qué dudas? Así trabaja Dios, ¿no? Dice, pídemelo, y yo te lo voy a dar. ¿Cómo dice el texto? Yo te lo voy a dar sin reproches, abundantemente. Tenemos un Dios maravilloso. Pero ¿qué pasa? Hermanos, el Señor hoy nos invita, porque Él conoce nuestra experiencia de fe. Y en Isaías 1:8, como invitó al pueblo de Israel, nos invita hoy a nosotros. Isaías 1:8 dice, 1:18, perdón. Dice, venid. ¿Cuándo? Mañana, pasado, cuando las cosas te vayan bien. Venid, ¿cuándo? Cuando te pongas en paz con el hermano, con la hermana, cuando se resuelva tu problema. Venid a mí, ¿cuándo? Ahora. Y si lo dices porque nos conoce, venid
ahora yo sé cuál es tu experiencia de fe. Venid ahora, dice Jehová, y estemos a cuenta. En otras palabras, Dios dice, habla, dime qué es lo que pasa en tu vida, por qué tu fe no ha pasado a ese siguiente nivel, dímelo, desahógate, quiero hacerme presente en tu vida, te lo voy a dar, pero dímelo. Ahí está en la palabra, pero el enemigo está trabajando tanto que nos insensibiliza y nos resistimos a entrar en esta experiencia que Dios quiere que tengamos. Vení luego, dice Jehová, estemos a cuenta, no importa lo que haya ocurrido. Yo puedo cambiar las cosas, puedo que sean diferentes, pero necesitas venir ahora, no dejes que pase más tiempo. Es ahora, hijo, es ahora, hija, para que las cosas puedan ser diferentes y yo pueda hacerme presente en tu vida. Génesis, hermanos, capítulo 4, versos 4 al 6. Dice la palabra de Dios que Caín fue enseñado a vivir en fe. Y de hecho, se le dijo que su fe lo proyectaba al sacrificio de Cristo en el sacrificio del Cordero sin pecado, sin mancha. ¿Verdad que sí? Y sacrificaban el Cordero poniendo su fe y soñando con que vendría el Cordero humano sin defecto para restaurar al ser humano y volvernos a la presencia de Dios. Y él dejó de hacer las cosas que Dios quería. Y cuando dejó de hacer las cosas que Dios quería, hermano, entró en problema con su hermano carnal y le quitó la vida, lo mató. Entonces Dios toma la iniciativa, porque Caín no buscó a Dios. Dios toma la iniciativa y va y busca a Caín. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, como Dios quería. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, porque su fe estaba puesta en el Cordero que vendría al hacer el sacrificio. Siguiente texto. Pero no miró con agrado a Caín, que cambió los procedimientos de Dios, y tampoco la ofrenda suya. Y se enseñó con Caín en gran manera, y el semblante de Caín decayó. Aún tú no hables ni expreses palabras, con el semblante Dios te conoce y sabe lo que pasa en tu vida. Y entonces miren el texto que hace Dios. Entonces Jehová toma la iniciativa, y todos los días Dios está trabajando, haciéndose presente en tu vida para que tu fe crezca, para que tu fe avance, para que tu fe pase de ese nivel en el que está a un nivel mucho más de excelencia. Toma la iniciativa y le dice a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Seguimos leyendo. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, si tienes fe y estás en lo que yo digo, yo te llevaré, por difíciles que sean las cosas, te llevaré y te pondré donde tienes que estar. ¿Qué pasó con José? Del seno del hogar salió de la seguridad, de la protección, para ir y sufrir y andar de un lugar a otro, pero nunca perdió la fe, nunca perdió la confianza, y Dios lo llevó, porque nunca perdió la fe ni la confianza en Dios. Lo puso en el lugar que Dios quería para hacer bendición, pero todo en los tiempos de Dios. Por eso le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no lo hicieres, bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hermanos, Dios tomó la iniciativa, buscó a Caín, y Caín se resistió, porque de haber reflexionado y recapacitado, Dios lo hubiese perdonado y las cosas hubiesen sido diferentes. Josué 7:14. El hombre falla en fe, pero Dios nos da tiempo. Dios, como bien dijo el doctor en la escuela sabática, muchas cosas de las que nos ocurren son condicionales. No es de que vamos a morir y sufrir eternamente y para siempre, no. Miren Josué capítulo, dijimos 7, versículo 14. El pueblo de Dios cometió pecado. Hacían conquistas, Dios los bendecía, Dios se manifestaba y iban avanzando, iban avanzando. Hacían conquistas, y Dios se manifestaba y se glorificaba.
En una ocasión el Señor fue claro: vayan, conquisten, no tomen, no agarren nada de lo que vean. Pero Acán, ¿qué hizo Acán? Vio un lingote de oro, vio piezas de plata, vio un manto babilónico y dijo: esto es bueno, esto, y lo agarró, se lo agenció y fue y lo guardó en su casa. Así vivimos con secretos que no son correctos ante los ojos de Dios, acariciando el pecado, y por eso no podemos avanzar en esa fe a la que Dios nos invita. Pero aún estando en esa condición, miren lo que dice el texto. El Señor hace un llamado como lo hace en esta mañana: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia. Noten bien, tribu. Reunió primero a todas las tribus. ¿Cuántas eran? 12, y en cada tribu había miles y miles de cristianos. Dice: las vas a reunir por tribus. Ya desde ahí en las tribus se escuchaba: el Señor se va a manifestar, hay este problema. Y no salió el rebelde, no confesó, no habló. Después de las tribus, ¿qué le dijo Dios? Por familia. ¿Saben cuántas familias eran en las tribus? Cantidad de familias. Y debió haber salido el que estaba en pecado y que estaba impidiendo que la iglesia prosperara y avanzara, pero no salió. Y la familia que Jehová tomare se acercará por su casa. Porque somos la familia Castillo. En la familia Castillo son mi esposa, mis hijas y hay más Castillo. Pero dice: acercaréis entonces por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará, ahora sí, por persona. Acán tuvo tiempo, tuvo oportunidad. Fíjense el tiempo que Dios dio. Y él lo confesó y lo declaró hasta que fue descubierto. Pero todo el proceso de misericordia y de amor para que él reconsiderara y volviera a Dios y entrara en esa atmósfera de fe, no lo valoró, no lo apreció. Y las cosas para Acán, como para todo aquel que no entre en esa experiencia de fe, va a terminar mal. Hermanos, la palabra de Dios en Jeremías capítulo 2, 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. A veces estamos en la iglesia bebiendo nuestras aguas, haciéndole frente a los conflictos de la manera en que nosotros pensamos. Eso es cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Eso es dejar a Dios a un lado y no dejar que Él tome control absoluto de nuestras vidas. Para que tu experiencia sea más profunda, para que mi experiencia sea con propósito como la tuya, y lleguemos a una experiencia de fe que transforma el mundo, ¿cuál es la solución? Y vamos a buscarla, y les voy a invitar para que se coloquen de pie conmigo para leerlo juntos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 24. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Aquí hay mucho que decir, pero solamente lo vamos a leer porque ahí están las consecuencias del que vive en fe y del que no vive en fe. Ahí está. Vamos a buscar y vamos a colocarnos de pie, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 24. Aquí está la experiencia de los que están en fe, de los que dejan que Dios tome control de sus vidas, pero también está la experiencia de los que Dios ha dejado de ser importante para sus vidas. Miren lo que dice, qué maravilloso. Os rogamos, hermanos. Vayan descubriendo las experiencias de los que viven en fe y los que no. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La amonestación, antes de seguir leyéndolo, ya bien, la amonestación a muchos no nos gusta. Que nos reprochen, que nos reprendan, no nos gusta. Por eso les dije al inicio, si viene de Dios, hay que aceptarlo. Entonces el que reprocha y nos llama la atención para ir a un nivel espiritual más alto en esa fe que Dios quiere que andemos, ¿cuál es el pensamiento del que está en fe hacia esa persona que reprocha y exhorta? Que lo reconozca, que lo aprecie, porque lo hace en el nombre del Señor, no en su nombre. No digas quién es, qué pretende, no.
Dile: Señor, gracias por tu amonestación. Eso es vivir en fe y estar en fe. Siguiente texto. Y que los tengas, aparte de que lo reconozcas, que lo tengas ¿en qué? En mucha estima y amor por causa de su obra. Porque su obra no es suya, es la obra mía. La de exhortar, reprender, animar, dirigir. Los tengas en mucha estima por causa de su obra. Aparte de que lo reconozcas y tengas mucha estima, ¿qué dice? Estos son los que viven en fe. Tengas paz entre vosotros. ¿Estoy en fe o no estoy en fe? Siguiente texto. También os rogamos, hermanos, que amonestéis. No se me vayan a enojar, no se me vayan a ofender. Pero los que están en fe no son ni ociosos, ni perezosos, ni flojos. Y el texto claramente lo dice, no lo digo yo. También os rogamos cuando lo hacemos en el nombre de Dios. El problema es que muchas veces lo hacemos, pero no lo hacemos en el nombre de Dios. Hay sus formas y maneras para exhortar, amonestar y hacerlo en amor. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Este es el que vive en fe. Imagínense si todos tuviéramos ese espíritu. Siguiente versículo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Esto es vivir en fe. Antes, seguid lo bueno unos para con otros y para con todos, no para los que te tratan bien nada más o con los que te llevas bien. Para con todos. Esto es vivir en fe. Y ahí está en la palabra de Dios. Siguiente texto. Orad sin cesar, sin pausas. Un estilo de vida. ¿Qué más? Dad gracias, un estilo de vida de reconocimiento y agradecimiento porque vivimos en la gracia y en la presencia de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esto es vivir en fe. Siguiente texto. No apaguéis el espíritu. ¿Quién es el que no apaga el espíritu? El que está en esa atmósfera de fe. Siguiente texto. Examínalo todo. No hagamos problemas, examinémoslo, estudiemos y quedémonos con todo lo bueno. Siguiente texto. Absteneos de toda especie de mal. ¿Quién hace esto? El que entra en esa atmósfera de fe, porque en esa atmósfera de fe nos hace estar en la presencia de Dios, y el que está en la presencia de Dios se abstiene de toda especie de mal. Siguiente texto, ahí está la solución. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pónganos, Yamián, por favor, el canto que vamos a cambiar. Yo tenía un himno, pero vamos a cantar este, que es muy breve y básicamente es cantar Hebreos 11. Si crees en Dios. Y entonces hacemos una oración. ¿Crees en Dios? ¿Tienes fe? ¿Vives en fe? Dios quiere que demos ese paso y estemos en ese siguiente nivel de experiencia cristiana. Si crees en Dios, Tratemos de cantarlo, hermanos. no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, El Señor
Señor cree y tiene fe en ti, tú lo tú lo moverás con su ayuda. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza, lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Iglesia de Uruguay, sin fe. Pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Hebreos 11, versículo 6, dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios. Y si hoy has escuchado la palabra de Dios, es porque Dios sabe que tú puedes dar ese siguiente paso para glorificar su nombre. Si crees en Dios, no habrá imposibles para ti. Si crees en Dios, podrás romper toda barrera en tu vida. Aunque camines entre espinas, como rosas sentirás. Aunque sea grande la montaña, tú lo moverás. Es pues la fe, la certeza, lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Pero sin fe es imposible ser agradable ante Él. No, no, la fe es la fortaleza en Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas en la vida. La fe es la convicción que hay un Dios. Vamos a terminar, hermanos, con una invitación. Los que mejor nos conocen es Dios, y después de Dios, el que está en casa, la esposa o los hijos, el esposo y los hijos. Así que yo delante de Dios y delante de mi esposa, ella lo sabe, que como a Moisés me ha faltado muchas veces la fe en algunas cosas, pero quiero vivir una fe sin pausa, sin paréntesis, porque es lo que Dios desea y espera. Así que yo reconozco ante el cielo que a veces ha habido pausas en mi experiencia de fe, y yo quiero ponerme en las manos de Dios para pedirle que Él derrame su Espíritu Santo en mí y me ayude a vivir sin pausas en esa experiencia de fe. Yo pregunto, ¿habrá alguien, hermanos, que quiera venir aquí al altar y decirle: Señor, yo quiero tener esa siguiente experiencia? Quiero pasar, quiero dar ese brinco de fe y vivir en la conciencia y en la realidad de tu presencia. Yo sé que habrá luchas y que mañana igual me desanimaré, habrá situaciones, pero hoy decido. Y el Señor dice: no te preocupes por el día de mañana, vive cada día, porque cada día tiene su propio afán, cada día. Hoy es el día. Hoy hay que decirle: Señor, quiero entrar en esa experiencia de fe y ayúdame a vivir sin paréntesis y sin pausas. Quiero, Señor, que tú tomes control absoluto de mi vida y me des la conciencia de tu presencia. Porque eso es creer en Dios, hermanos. Eso es creer en Dios. Así que yo les invito para que nos postremos de rodillas y vayamos a Dios en oración.
Nuestro Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias porque nos aseguras y porque lo hemos leído en tu santa palabra, de que tu presencia es constante y permanente en nuestras vidas. Permítenos entrar en esa experiencia de fe donde siempre, Señor, como ya dije, estemos conscientes de tu presencia y el enemigo no encuentre oportunidades, espacios para hacer su obra, su extraña obra, y para alejarnos de tus deseos, que son, Señor, primariamente que te amemos y vivamos permanentemente en una experiencia de fe. Gracias por las cosas que has permitido que ocurran y que vivamos y que experimentemos. Gracias porque a pesar de que como Moisés y Aarón hay vacíos a veces en esa experiencia de fe y hay consecuencias, nos permites tener la vida y reconectarnos contigo. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que nos lleves a ese siguiente nivel. Gracias, Padre, porque nos permitirás, al entrar en esa experiencia de fe sin pausas, ser parte de un pueblo escogido que glorificará y testificará poderosamente de ti en estos tiempos a los que nos has llamado. Llévanos con bien a casa. Y Señor, gracias por la enseñanza de tu palabra, que nos invitas, nos inquietas, nos exhortas, y nos vamos con el pensamiento claro y preciso de Hebreos 11:6. Sin fe es imposible que te podamos agradar. Pero hoy, Señor, te damos gracias porque vamos a casa envueltos en esa atmósfera y en esa experiencia de fe. Permite que así continuemos, y cuando por alguna razón nos olvidemos de tus deseos y de tu presencia diaria en nuestras vidas, Señor, recapacitemos inmediatamente y nos reconectemos para seguir en esa experiencia de fe. Gracias por escucharnos. No importa las cosas que veamos, que nos ocurran, Señor, estar envueltos en esa experiencia de fe nos capacitará para estar contigo en la eternidad, y antes de eso, estar en paz con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con la familia, y ser luz y bendición donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Llévanos con bien a casa, te entregamos nuestra vida, recíbela. Oramos juntos en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.